La liberación de Francia, los aliados se desembarcaron en Normandía, los aliados desembarcaron en Normandía el 6 de junio y hasta el 20 de agosto de 1944. Los oficiales de la organización de Gaulle en Argelia y los dirigentes de la resistencia local se hicieron cargo de la administración y el 25 de agosto las tropas estadounidenses liberaron París, apoyado por el Ejército de Liberación Francesa, y de Gaulle entró en la ciudad, como ya se los leí hace un momento, el 26 de agosto. El Comité Francés de Liberación Nacional se convirtió en el gobierno provisional de la República Francesa, contando con representantes de la resistencia en el interior y en el exterior. Esta restauración, Francia fue el territorio que perdió menos hombres en la Segunda Guerra Mundial. Después de la conferencia de Potsdam, Francia entró al grupo de los grandes vencedores y esto fue acordado en la conferencia de París que se celebró entre el 9 y el 21 de noviembre de 1945. Las posturas soviéticas se fueron fortaleciendo y la división de bandos de la URSS y los países satélites pues también fue provocando que se fuera de alguna manera inclinando la balanza hacia la parte comunista. Este gobierno provisional de la República Francesa contaba con esos representantes de quienes habían hecho la resistencia al interior y al exterior. Hubo menos bajas, pero quedó más dañado económica y políticamente. A diferencia de los otros tres países aliados, el Reino Unido, Estados Unidos y la URSS, Francia no solo debía reconstruir los daños materiales, sino que debía reconstruir un Estado francés porque no existía desde 1940. Porque lo que fue un hecho es que el Estado francés, el nombre oficial que tuvo la República de Vichy, fue desconocido y fue desintegrado. Déjenme les doy la fecha. El 5 de agosto de 1944. A partir de ese, bueno, además de que ese Estado no fue reconocido ni por los franceses, el Estado liderado por Pétain, ni por los aliados, pues entonces vamos a la conclusión de que Francia, para 1944, cuando es liberado, e incluso cuando termina la Segunda Guerra Mundial, no existe un Estado francés oficial. Hay un gobierno provisional y además de la reconstrucción física, del literalmente volver a construir carreteras, edificios, vías férreas que fueron dañadas en esos años de la invasión, hay que construir un Estado francés. Por eso hace un momento en la diapositiva les ponía reconstrucción de lo caído y construcción de un Estado francés. Y voy sobre lo que he sido un poco enfático desde que iniciamos la sesión del día de hoy. Parecía lógico que se iba a construir un Estado francés teniendo como presidente a Charles de Gaulle, y la realidad es que no fue así. Los años que van a transitar entre 1946, cuando se configure la Cuarta República, y a 1958, entre otras cosas, a lo que van a llevar es a una expropiación cuasi total de la mayoría de las empresas indispensables para la productividad de un país: los trenes, los barcos, las gaseras, las eléctricas, o sea, todo lo que tiene que ver con las grandes industrias van a ser expropiadas en este planteamiento que va hacia ser un Estado que es el que controla todo. Se debió entonces configurar un nuevo ente político. Los años de resistencia habían fortalecido las posturas comunistas que dominaron durante algunos años. De Gaulle
se abstuvo de unirse a una u otra postura, trató de mediar entre los dos bandos, aunque tendía mucho más hacia Occidente, no fue el líder de este periodo, fue reconocido como el dirigente del Estado provisional, del gobierno provisional, inmediatamente después de la liberación, pero eso lo va a hacer, déjenme, les digo que necesito por acá, es que son tantas fechas que ya hasta se me pierde mi acordeón y dejo unas hojas por aquí y otras por allá. Charles de Gaulle va a ser el dirigente hasta enero de 1946. Y luego vendrá Félix Owen y el último líder de la gobierno provisional va a ser Georges Vidal. Se van a convocar entonces a las elecciones de 1947 y en esas perderá Charles de Gaulle la presidencia y tendremos que estar o entrar a esta cuarta república que va a ser verdaderamente caótico. El gobierno provisional de la República Francesa existió del 3 de junio de 1944 hasta el 27 de octubre de 1946. Sucedió al Comité Francés para la Liberación Nacional y las posturas de izquierda y conservadoras fueron escalando hasta llegar a tensiones. A punto se estuvo en Francia, conforme va transcurriendo 1945, de entrar en una postura semirevolucionaria, casi en enfrentamientos civiles, para que de alguna manera reflexionemos que después de la liberación, o sea, este espíritu de convocación a la resistencia por parte de Charles de Gaulle, pues que se vuelve muy idealizado en la historia de Francia y que sin duda fue muy importante para que Francia se pudiera liberar, se encuentran con una realidad dividida. Cualquier parecido a una realidad contemporánea es mera coincidencia, pero se encuentran en algo que no habían, pues de alguna manera, en lo que no se habían percatado, mientras el objetivo primordial era la liberación de Francia, pues lo que fue ocurriendo sin darse cuenta fue ese fortalecimiento de las posturas y de los grupos comunistas e incluso el reconocimiento de un partido comunista, y para cuando termina la guerra, para cuando se configura el gobierno provisional y para cuando se empiezan a convocar a las asambleas constituyentes, pues resulta que la primera asamblea constituyente, que es la de 1946, tuvo una mayoría comunista. Durante quiero comentarles qué pasó con estos líderes de la Francia de Vichy. Uno de ellos, Philippe Pétain, el que fue considerado el presidente, perdió gran parte de la popularidad de la que gozaba en 1940 y la resistencia se intensificó pese al endurecimiento de la represión. El 20 de agosto de 1944, cuando ya Francia había sido tomada tanto por los ejércitos de liberación como por los ejércitos norteamericanos, Pétain fue conducido contra su voluntad al exilio en Alemania, donde se refugiaron los dignatarios del régimen. Lejos de dimitir, envió una carta a los franceses donde se denominó el jefe moral de Francia. El 24 de abril de 1945 decidió cruzar la frontera con Suiza y entregarse a las autoridades francesas, lo que sucedió finalmente el 26 de abril de 1945. El proceso del mariscal Pétain comenzó el 23 de julio de 1945 ante la Suprema Corte de Justicia,
Defendido por Jacques Isorni, Pétain declaró el primer día del juicio que siempre había sido un aliado discreto del general de Gaulle, hoy Jalisco, y que su responsabilidad concernía únicamente a Francia y a los franceses, que lo habían designado en el gobierno y no al Tribunal de Justicia. El mariscal fue condenado, fue declarado culpable tras el juicio, fue declarado culpable de realizar actividades de inteligencia con el enemigo y de alta traición y condenado a muerte y a la degradación nacional y a la confiscación de sus bienes. Pero la pena de muerte le fue conmutada debido a que contaba en ese momento con 88 años y pues le dejaron únicamente la cadena perpetua. Pétain murió en 1951 a los 95 años. Así fue el final de Pétain. Otro de los líderes, el que sí era abiertamente pro-nazi, Pierre Laval, tras la batalla de Normandía en 1944, Laval intentó mantener en pie el régimen de Vichy, confiando aún en el triunfo final alemán, al menos una paz negociada, pero la veloz retirada de las tropas alemanas se lo impidió. Laval y el resto de los dirigentes de la Francia de Vichy fueron llevados por las tropas de la SS a la ciudad de Belfort, fronteriza con Suiza, el 20 de agosto de 1944, pero ante el rápido avance aliado, los colaboracionistas franceses fueron llevados casi de inmediato por la Gestapo de Alemania. Laval y sus colegas terminaron instalándose en el castillo de Simren con el resto de los colaboracionistas franceses en un remedo de gobierno francés llamado Comisión Gubernamental para la Defensa de los Intereses Franceses en Alemania. O sea, qué descaro. Bueno, desde septiembre de 1944 y hasta mayo de 1945, las tropas estadounidenses tomaron el castillo, capturaron a todos estos que estaban en el castillo y que se entendían como defensores de Francia, fueron enjuiciados y finalmente el proceso de Laval empezó el 4 de octubre de 1945 y se caracterizó por un estallido de furia popular compartida por socialistas, gaullistas y casi todas las facciones de la resistencia y la liberación francesa. Perdónenme, me perdí aquí. Laval se abstuvo de ejercer defensa a través de su abogado y de acudir a las sesiones del tribunal con la esperanza de dilatar el proceso y lograr la instalación de otro tribunal más tarde, pero fue finalmente juzgado y condenado a muerte y fusilado el 15 de octubre de 1945. El otro de los personajes, François Laval, murió mucho antes en los enfrentamientos que iba teniendo la resistencia contra el ejército de Vichy. Laval fue asesinado el 24 de diciembre de 1942. Así fue el final de estos personajes que se me había pasado platicarles qué pasó con estos de la República de Vichy. Y vuelvo entonces a este momento en el que estábamos del gobierno provisional. La ley constitucional del 2 de noviembre de 1945 fundó este régimen político republicano.